Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Las Edades del Totalitarismo con Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Bueno, habíamos hablado la semana anterior, justamente habíamos empezado a hablar del Imperio Otomano, su relación con las minorías religiosas, pero ahora vamos a centrarnos en una minoría que, aparte de religiosa, porque son cristianos, tienen un carácter étnico y político, creo, y ha sufrido hace 100 y poco años un verdadero genocidio. Estamos hablando de los armenios, ¿no? Así es. Sí, la vez anterior estuvimos hablando del Imperio Otomano y las minorías religiosas y cómo era el concepto de administración de estas minorías dentro de ese imperio con tantas religiones y nacionalidades. Y cuando asume el poder lo que se conocía como el Comité de Unión y Progreso, o más conocidos como los Jóvenes Turcos, en 1908, ahí vamos a ver que se empieza a desarrollar un plan sistemático, y sobre todo a partir de 1915, un plan de ingeniería social para turquificar el Imperio Otomano. En 1908 el Imperio Otomano va a perder territorios, por ejemplo lo que era Bosnia y Herzegovina va a pasar a ser parte del Imperio Austrohúngaro. En 1911 pierde lo que hoy es Libia a manos de una guerra con Italia. En 1912 y 1913 se dan las dos guerras balcánicas, en las cuales el Imperio Otomano queda reducido en Europa a lo que es actualmente la península de Tracia. Se pierde el norte de Grecia, lo que hoy es Albania, Macedonia. Entonces empieza a desarrollarse durante la Primera Guerra Mundial, en la cual el Imperio Otomano participa del lado del Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Comienza a desarrollarse una política de ingeniería social para turquificar a la población. Esto implicaba una homogeneidad etno-religiosa, sobre todo lo que es la península de Anatolia, es decir, lo que es hoy la República de Turquía. Ahí era el centro de lo que querían homogeneizar, sobre todo desde lo étnico y lo religioso. Entonces había dos políticas diferentes, una hacia los musulmanes no turcos, por ejemplo los kurdos, los árabes, que la idea era ir turquificándolos progresivamente. Es decir, tanto los kurdos como los árabes no eran pueblos turcos, con lo cual había que ir turquificándolos, y sobre todo la idea era que fueran minorías muy reducidas rodeadas por turcos, de modo que la asimilación se fuera dando paulatinamente. Pero después también había una política hacia los no musulmanes dentro del Imperio Otomano, y sobre todo apuntaba hacia los armenios, los griegos y en menor medida hacia los nestorianos o los cristianos siríacos, que están más bien ubicados en lo que son Siria e Irak. Con respecto a los griegos, hay que aclarar que había una población griega muy importante, no solo en lo que hoy es Estambul, sino en toda la costa del Mar Egeo, que en realidad eso fue parte del mundo helénico antiguo, es decir, toda esa ubicación de los griegos en toda esa región. Y lo que se hace durante la Primera Guerra Mundial a esa población griega, tanto de la costa del Mar Egeo como del Mar Negro, es ubicarla, deportarla hacia el centro de la península de Anatolia. Esto tenía que ver con una cuestión también estrategia, es decir, había una limpieza étnica, pero que también tenía que ver con una estrategia militar. Muy distinto es el caso de la población armenia. ¿Por qué? Porque en esta política de asimilación de la población y de homogeneización y turquificación, se había establecido una regla de que las minorías no podían sobrepasar el 10% del entorno. Es decir, el 90% del entorno tenía que ser turco y esas minorías no podían representar más del 10%. Con lo cual se encontraban con la siguiente situación. Una gran población armenia hacia lo que es el este de la península de Anatolia, es decir, lo que básicamente
limitaba con el Imperio Ruso. Entonces ahí había que hacer una limpieza étnica, una deportación masiva de armenios y asimilación. Lo que pasa es que para lograr este porcentaje, que no superara el 10%, había que hacer una política de exterminio. Es decir, aunque los distribuyeran a los armenios por todo el Imperio Otomano, por la cantidad que había, tenían que llegar a una política de exterminio. Entonces, lo que se va a hacer con la población armenia es, por un lado, deportarla de sus lugares originales, llevarlas, sobre todo, deportarlas hacia lo que son los desiertos de Siria e Irak, de modo que, justamente por las condiciones tan difíciles de vida en esos lugares, muchos murieran. Es decir, más allá de que muchos fueron masacrados, también muchos morían por las condiciones climáticas, las enfermedades, la falta de agua, de alimentos. Había también una política de conversión hacia los armenios, es decir, algunos podían llegar a convertirse al Islam. Esto había idas y venidas con respecto a cómo llevar adelante la conversión de estos armenios, y sobre todo había sí una política dirigida hacia los niños y las mujeres. ¿En qué sentido? Las mujeres jóvenes y adolescentes eran armenias, eran entregadas a hombres musulmanes para casarse, de modo de asimilarlas mediante el matrimonio. Luego también había una política con respecto a los niños que se entregaban a orfanatos en donde eran islamizados, turquificados, y luego se los entregaba a familias musulmanas. De modo que había una política muy elaborada con respecto a esto, y había también una política de conversión de los soldados armenios, que eran parte del Imperio Otomano. Es decir, se los convertía al Islam, se les cambiaba el nombre, se les ponían nombres musulmanes, de modo de romper con todo su pasado previo y con sus convicciones religiosas. Y esto llevó entonces aproximadamente, porque es muy difícil saber los números exactos, pero aproximadamente a la muerte de 1,5 millones de armenios. Esto tiene dos etapas, una en 1915, 1916, y otra posterior en lo que se va a conocer como la Guerra de Independencia Turca, que se da entre 1920 y 1923, que ya es la República de Turquía, ya no es el Imperio Otomano. De modo que, ¿cómo sabemos que se dio este genocidio? Porque acá hay una gran discusión, porque hay quienes niegan el genocidio armenio. En este sentido vemos que como hay una anticipación, lo que después va a ser el negacionismo de la Shoah. ¿Y cómo sabemos, o sea, qué fuentes disponemos para saber que hubo un genocidio armenio? Bueno, en primer lugar, los testimonios de los armenios sobrevivientes. Pero en general los turcos dicen, bueno, esos son testimonios que no son válidos, o sea, que tienen una carga emocional. Pero también disponemos, por un lado, de los informes de los diplomáticos, y sobre todo, esto es muy interesante, diplomáticos alemanes y austríacos que enviaban documentación sobre lo que estaba pasando en el Imperio Otomano. Es decir, eran dos países aliados al Imperio Otomano en la guerra, y sin embargo enviaban informes sobre lo que estaba aconteciendo. Y otro desde un observador un poco más neutral, que eran los embajadores y cónsules de Estados Unidos en el Imperio Otomano, que luego va a entrar en guerra con el Imperio Otomano, pero hasta, digamos, en la fase inicial era más bien un observador neutral. Eso por un lado. Pero también hay documentación que ha logrado salir a la luz del propio Imperio Otomano sobre la política de genocidio. Acá hay algunas investigaciones que han hecho historiadores turcos al respecto. Por ejemplo, uno muy interesante, un historiador turco que ha analizado la documentación en los archivos del Imperio Otomano, Taner Akçam, que vive en Estados Unidos. Él
ha estudiado sistemáticamente y ha logrado ver que realmente hubo una política sistemática de genocidio. Porque otra cuestión que señalan las autoridades turcas es que en todo caso no hubo un plan sistemático. Es decir, que las muertes se dieron porque, bueno, hubo enfermedades, malas condiciones, el clima, pero que no hubo una política deliberada. Sin embargo, estos historiadores, y esto es lo valioso, que sean turcos, han logrado, dentro de lo que ha sobrevivido de la documentación, han encontrado telegramas que decían, este telegrama debe ser destruido después de ser leído, ¿no? Y cómo se fue elaborando un plan sistemático, es decir, acompañando la asimilación de una pequeña minoría, tenía que haber también una política de exterminio de aquellos que numéricamente para esta política sobraban, ¿no? Entonces, a través de la documentación que ha logrado sobrevivir, porque por un lado las autoridades del Imperio Otomano empezaron a destruir la documentación que tenían. Cuando vieron que estaban por perder la guerra, empezaron a destruir documentación. Por otro lado, la propia República de Turquía empezó a destruir después. ¿Por qué? Porque esas mismas autoridades luego también llevaron adelante esta política de turquificación. Y esto hay que agregarle, además de toda la ingeniería social que se llevó adelante para turquificar el imperio, también uno de los objetivos de guerra del Imperio Otomano era unificar a todos los pueblos de habla turca. Y en este sentido, estaban pensando en pueblos que estaban ubicados en el Cáucaso y en Asia Central, pueblos turcomanos, que estaban bajo la órbita del Imperio Ruso. Entonces, para poder homogeneizar toda esa gran área, también había que deportar y exterminar a la población armenia porque estaba justo en el camino que conducía hacia el Asia Central. Bueno, de modo que acá vemos claramente que aplica a lo que se conoce como la categoría del genocidio, porque hubo un plan sistemático y deliberado de exterminio, pero también acá hay algo muy interesante, es decir, en el sentido de que esto ya Rafael Lemkin lo trató años después, que era la idea del genocidio cultural, es decir, el genocidio no es solo exterminio físico, sino que hay también una política de asimilación y de destrucción de una cultura. Y esto se ve claramente en el caso de los niños que fueron asimilados y de las mujeres y adolescentes que fueron entregadas para matrimonios, ¿no? Es decir, que hubo una política también de borrar la identidad armenia en esa porción que quedaba con vida y a través de las políticas de conversión al Islam, que no eran tanto por el Islam, sino como una forma de turquificación. Uh-huh. Una pregunta que no tengo yo claro. Lo que hoy en día es el país independiente, Armenia, ¿estaba dentro de la parte turca o de la parte rusa? De la parte rusa. Ajá, o sea que existía existía un pueblo armenio que sí estaba, digamos, que tenía su nacionalidad asegurada en el Imperio Ruso. Claro, había parte de la población armenia dentro del Imperio Ruso y también parte de lo que era el Imperio Otomano, uh-huh, y una pequeña minoría en lo que hoy es Irán. Uh-huh. Es decir, distribuido entre tres imperios, ¿no? Claro. Bueno, realmente es una historia que ya no solamente tiene los elementos que has dicho, sino que también va a dar pie, como tú contabas en la semana anterior, hace 2 semanas, sobre la colonización de África y cómo unos genocidios que hubo en Namibia, allí participó el padre de algunos de los oficiales nazis más destacados. En el caso del genocidio armenio también está vinculado al nazismo, a pesar de que no se produjo en su territorio, porque se atribuye a Hitler la cita de que dijo: el mundo no hizo nada
para frenar el genocidio armenio, porque nos van a decir algo sobre exterminar a los judíos, ¿no? Exacto, ahí se ven rasgos comunes, ¿no? La idea del exterminio físico, la deportación, se crearon campos de asentamiento en donde apenas podían sobrevivir, y ahí es donde, por ejemplo, había una masacre sistemática a los hombres armenios, de modo que las mujeres y los niños pudieran ser reubicados. Sí, digamos, hay muchos rasgos comunes que después vamos a ver en la Shoah, ¿no? Uh-huh. Lo único que, por ejemplo, y esto también hay que señalarlo, por ejemplo, la población armenia, esa minoría armenia que estaba en Jerusalén, por ejemplo, en un principio no había ningún plan para ellos, porque bueno, ya eran una minoría en ese lugar, ¿no? Entonces, en principio no se los tocaba, pero sí era claro que además de los armenios había una política de turquificación hacia los griegos, los cristianos nestorianos, los siríacos, ¿no? Sí, pero era una cuestión más de lo que tú decías, de una ingeniería social geográficamente basada, ¿no? O sea, si en esa zona consideraban que había que exterminar, los exterminaban, pero no exterminaban, digamos, a toda la raza armenia, por llamarlo de alguna manera, en otros sitios donde constituían minorías. Claro, no era una cuestión de identidad biológica, ¿no? Como sí. Después vamos a ver en el nazismo que había un carácter biológico, sino era un carácter cultural, religioso y nacional, ¿no? Es decir, eliminar a una minoría que en este sentido era religiosa y nacional. Uh-huh. Bueno, seguiremos desgranando estos las primeras fuentes de lo que serán los grandes totalitarismos del siglo XX, y para ello esperamos volver a contar contigo la semana que viene. Ricardo, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias.